España es un país seguro. Bueno, cada vez menos. Cada vez la situación en la calle está peor, pero está claro que cada vez las policías están más desamparadas y esto es una realidad. O sea, no se les da el apoyo que se necesita y eso al final repercute en el ciudadano y no se están activando los mecanismos para dejar trabajar ni con libertad ni con la eficacia que tienen. Y resulta que en una campaña de promoción o publicitaria de la Guardia Civil, pues sube mi fotografía a sus redes sociales y eso pues se volvió viral y de la noche a la mañana me veo haciendo pasarelas, Madrid Fashion Week, Barcelona 080, Canarias Moda Cálida. Men in Black, el podcast de inspiración empresarial que te abre el camino. Liderado por Esther Martínez. Ha pasado una mitad de un pack por aquí, por Men in Black, y nos quedaba la otra parte del pack de este combo tan potente. Hoy nos acompaña Jorge Pérez. Jorge, bienvenido. Muchas gracias, Esther. Un placer estar aquí compartiendo este reto contigo. El placer ha sido mío. Voy a hacerte una breve presentación, aunque luego vamos a indagar en todo esto. Pero bueno, Jorge fue guardia civil en el grupo de Acción Rápida, que ahora nos contarás un poco, nos hablarás de esa parte de tu vida, porque creo que ahí hay muchos aprendizajes que puedes compartir. Pero fíjate, las cosas de la vida. En ese grupo de Acción Rápida se compartió un día una foto que cambió tu vida para siempre. Totalmente. Que se hizo viral y pasaste de ser un guardia civil común a de repente ser un personaje público, porque empezaste ya a ser fichado por agencias de modelos, te llamaron de supervivientes, de hecho fuiste ganador en la edición del 2020, tu vida cambió absolutamente por rotundo, ¿no? Y ahora te dedicas a lo que es el coach del cuerpo, por así decirlo, a lo que es la salud y lo que es el ejercicio físico, ¿no? Cómo mantener una vida saludable. Eres ahí acompañante en todo esto. Así que tenemos mucho de qué hablar. Súper. ¿Verdad? Dime si ha sido justa la presentación. Ha sido muy acertada, muy correcta y se ajusta totalmente a la realidad. Nos falta algo para mí muy importante, que eres padre de 4 hijos. Sí, la verdad que bueno, es una de las facetas más importantes, también es la más activa, es la que más tiempo y energía nos demanda a mi mujer y a mí, pero la verdad que es una de las más bonitas, por supuesto. Pues vamos a hablar de todo ello, ¿te parece? Con ello. Vamos a empezar por la primera parte, que es cuando empieza toda tu vida profesional, ¿no? Que es en el cuerpo de la Guardia Civil, pero no eres un guardia civil cualquiera. Estás en el grupo de Acción Rápida, que es muy exigente. Cuéntanos, Jorge, ¿cómo estabas ahí? Es verdad que yo, una vez que termino el bachillerato, tenía muy claro que mi camino no lo iba a determinar una carrera universitaria. Yo, es verdad que siempre había tenido idealizado muy ese servir al ciudadano, ¿no? Que dicen, el trabajar para los demás, y dentro de todo eso a mí me chiflaba la Guardia Civil porque recuerdo como de pequeño siempre veía las películas de acción, las películas policíacas, ¿no? SWAT, ¿no? Todo aquello, y en mi mente ya se iba creando eso, sin conocer todavía esas leyes universales, ¿no? Que ahora explica fantásticamente mi mujer, pero yo iba visualizando todo ese trabajo de lo que quería ser, ¿no? Entonces, como te digo, con 21 años apruebo la oposición. Hago la fase de academia, 9 meses, que bueno, realmente es un filtro, y una vez que puedo solicitar hacer las pruebas para este curso del Grupo Acción Rápida, que se llama el curso de adiestramientos especiales, ahora se llama Grupo Acción Rápida, pero antiguamente se llamaba Grupo Antiterrorista Rural, ¿no? Porque al final su misión está enfocada precisamente en esto, en eliminar y detectar... Bueno, lo de eliminar lo voy a decir con pinzas porque luego suena muy mal y luego me van a llamar del Ministerio del Interior para echarme la bronca, pero detectar y neutralizar, que suena mejor, elementos terroristas, ¿no? Entonces es verdad que pasé un curso realmente duro en el que, como una de las muchas experiencias que luego hablaremos en mi vida, es mucho más el trabajo psicológico que el físico. Es verdad que el físico es muy duro, el cuerpo sufre, pero también es cierto que el cuerpo aguanta lo que le eches, y esto es una cosa que yo he podido comprobar por mí mismo en muchas ocasiones, pero tu cabeza es la que tiene que estar fuerte. Si tu cabeza no está fuerte, tu cuerpo no lo va a estar jamás. Y tengo la suerte de estar en una de las unidades más prestigiosas dentro de la Guardia Civil, en el que hago pues detenciones, como te digo, a comandos terroristas, bien sea en un primer momento más vinculado al terrorismo nacional de ETA, luego más a un terrorismo vinculado con el yihadismo, etcétera, y en el que hago pues operaciones muy importantes y realmente con lo mejor que hay en la Guardia Civil, porque para mí he tenido la fortuna de compartir plantilla con los mejores profesionales que hay en esta empresa. ¿Alguna experiencia que nos puedas contar?
Bueno, muchas. Sudores fríos por la espalda, muchas, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que, por ejemplo, hay que ser francos, o sea, realmente esto no es una frase de eslogan como para quedar bien, o sea, esto realmente es una realidad. O sea, este es un trabajo en el que si tú no asumes que puedes perder la vida en cualquier momento, no eres un buen policía. Entonces, cuando tú tienes eso claro, simplemente es trabajar y... ¿Estáis dispuestos a eso? 100%. Es que realmente, si no, tú no puedes desempeñar este trabajo. Por lo menos es mi manera de verlo y es la manera que tienes de verlo en esta unidad, ¿no? O sea, realmente... Que luego nadie está exento, te quiero decir, porque luego hay mogollón de compañeros que están en unidades en las que aparentemente son más tranquilas, como puedan ser las de seguridad ciudadana, y luego pues ahí tenemos los casos prácticos de compañeros que han fallecido en actuaciones que en un primer momento no eran nada, ¿no? Pero han tenido la mala fortuna de toparse con gente indeseable, pues que ha terminado con su vida o los han dejado inválidos de por vida, ¿no? Pero sí que es verdad que ahí, como vas buscando ese peligro, ese terrorismo, y le tienes que mirar o tratar de tú a tú, pues es verdad que al final tienes que ser consciente de esto, y en el que muchas veces, o prácticamente todas que tienes una intervención, la vida de tu compañero vale más que la tuya propia. O sea, si algo te graban a fuego en el curso, mucho más allá de todas las habilidades que tú puedas aprender, es que nunca jamás se abandona un compañero. Y yo eso es algo que tengo mi ADN, y por eso es algo que cuando he vivido otras experiencias, como las que luego hablaremos de supervivientes y todo esto, ¿no? Pero para mí por eso el compañerismo es tan importante, ¿no? Qué bueno. ¿Y tienes alguna experiencia que haya sido realmente, que se te haya quedado grabada a fuego, la que hayas sentido especialmente miedo y que sea que puedas aquí... O una enseñanza, te haya traído una enseñanza muy potente? Pero fíjate que lo que es de curiosa la vida, porque las he tenido, pero no las he tenido en esta unidad, porque como te digo, es verdad que al final... Las operaciones en esta unidad podían ser más arriesgadas, pero al final el sentimiento de preparación, al final luego también es una unidad en la que la logística, pues estás mucho más preparado que otras unidades dentro de la Guardia Civil. Pero no las he tenido tanto ahí porque siempre he tenido mucha confianza en mis compañeros. O sea, ya no tanto en las habilidades que yo podría tener, que yo siempre lo he dicho, o sea, yo nunca he destacado por nada. Yo simplemente me he rodeado de los mejores e he intentado estar a su altura. Entonces, yo he tenido siempre una confianza ciega en mis compañeros, porque así me lo han hecho sentir. He estado rodeado de grandísimos profesionales y luego aparte gente que son incluso atletas. O sea, te quiero decir, somos o hemos sido gente muy preparada, ¿no? Y luego he tenido muchas vivencias a nivel ya fuera de esta unidad, porque luego también es verdad que tengo que tomar la decisión de marcharme de allí, cuando ya tenemos a 2 de nuestros 4 hijos, porque realmente Alicia estaba sola con los niños. Yo cuando me marchaba, pues en 3 semanas o un mes no volvía a casa, pues era demasiado tiempo también. Y es verdad que nuestro hijo mayor, cada vez que yo me marchaba de casa, pues no lo pasaba bien. Entonces llega un día en el que tienes que hacer una balanza, ¿no? Sopesar cuáles son tus prioridades. Es verdad que yo, para mí, era el trabajo de mi vida, era inmensamente feliz allí, pero como te digo, pues pones en una balanza lo que es más importante y eliges, como no puede ser de otra manera, tu familia. Supongo que ahí también lo vivirías distinto en el momento que eres padre, ¿no? Yo creo que ahí ya a lo mejor te pensabas un poquito más, que no estabas tan abierto. Bueno, realmente todavía hasta ese momento no, porque luego al final, no lo sé, también ves con el orgullo que te miran, ¿no? Tus hijos y cómo... Eres un héroe también. Claro, al fin y al cabo, bueno, es verdad que cuando los niños son pequeños siempre sus padres son unos héroes, independientemente de lo que hagan, no les hace falta ser o desempeñar un trabajo policial, ¿no? Tienen esa imagen tan idealizada de nosotros que es maravilloso. Es una pena que luego se pierda con el tiempo, ¿no? Pero es verdad que... Luego se nos va cayendo luego la capa. Se va cayendo ahí un poco y ellos van haciendo su camino, pero bueno, es normal, es parte del proceso, pero no, como te digo, al final cuando estás allí, o sea, es como una especie de efecto túnel el que tú tienes allí, en el que intentas no pensar demasiado en cosas que te puedan distraer y bueno. Me quedo con ese aprendizaje que has compartido, ¿no? El nunca dejar solo a un compañero. ¿Algún aprendizaje así más que te llevaras del Grupo de Acción Rápida de la Guardia Civil? Algo que digas, mira, esto ya también me acompañó. Igual que has dicho lo de que nunca se abandona un compañero, que te sirvió mucho y lo recordaste mucho cuando viviste la experiencia Supervivientes, que ahora llegaremos a eso. Algo que te acompaña, que te enseñó el estar en el cuerpo de la Guardia Civil y que de alguna forma lleves por mantra y que también seas ejemplo para tus hijos, bueno, esa disciplina. Yo creo que al final, o sea, el haber pertenecido, porque yo he estado 15 años trabajando como Guardia Civil, 7 de ellos fueron en esta unidad, pero han sido 15 años en total, en el que he estado en otras unidades, he hecho diferentes cursos, etcétera, especialidades.
Pero es verdad que al final la Guardia Civil, para mí lo que te enseña son unos valores, ¿no? O sea, realmente es un... Creo, bueno, iba a decir, no me quiero meter ahí en charcos, digo, pero es la estadísticamente estadísticamente habla por con encuesta. Libertad. No, sí. aquí no hables con filtros, no. Que aquí no tenemos que rendirle pleitesía a nadie. No quiero que luego nadie se ofenda, pero es verdad que es la... Habla de esa persona, no habla de ti. El cuerpo policial mejor valorado por los españoles, ¿no? Entonces creo que eso tiene mucho que ver no solamente por la historia que tiene la Guardia Civil, que es mucha, sino por la gente que lo desempeña ese trabajo, ¿no? En hacer de que cada rincón de España sea un lugar más seguro. Y yo, por ejemplo, una de las cosas que más me puedo llevar de esto es, pero fíjate, incluso en operativos muy importantes, como en servicios rutinarios, como simplemente la presencia de estar allí, es que saber que con tu presencia evitas cosas. O sea, porque muchas veces realmente no te hace falta hacer una intervención, pero que alguien vea que tú estás dando seguridad por una urbanización, por un polígono, por un lo que sea, eso ahuyenta al que quiere cometer un acto delictivo, ¿no? Entonces, también saber y dar esa tranquilidad a la gente creo que es muy, muy importante. ¿Dirías que España es un país seguro? Bueno, cada vez menos. Cada vez menos, sí, hay que ser realistas porque yo es verdad que ya llevo 5 años en excedencia del cuerpo de la Guardia Civil, pero tengo muchos amigos dentro de la Guardia Civil, dentro de la Policía Nacional, dentro de los Mossos d'Esquadra, de la Ertzaintza, o sea, como he estado destinado a muchos sitios, tengo muchos amigos y hablo mucho con ellos y me dicen que cada vez la situación en la calle está peor. No nos vamos a engañar, la situación con los diferentes gobiernos de turno, no me voy a meter a hablar de política porque quien me conoce un poco sabe que yo nunca me meto en esas historias o públicamente no las digo, obviamente tengo mi opinión, pero no la digo públicamente, pero está claro que cada vez las policías están más desamparadas y esto es una realidad, o sea, no se les da el apoyo que se necesita y eso al final repercute en el ciudadano, porque al final el policía, el Guardia Civil, el Ertzaintza, el Mosso d'Esquadra, quien sea, hace sus horas y se va a su casa, pero quien realmente se resiente en esa seguridad ciudadana es el ciudadano y no se están activando los mecanismos para dejar trabajar ni con libertad ni con la eficacia que tienen las diferentes policías. ¿Y crees que eso genera cierta apatía también en el cuerpo de policía? Es decir, total, como no me apoyan, voy a lo mínimo o no se llega a ese... Esa apatía no, porque... Hombre, no nos vamos a engañar, como todo en una empresa tan grande tiene que haber de todo, ¿no? Pero en el 90 y mucho %, todos son grandes profesionales y la gente sabe cuál es su trabajo, independientemente de que se te apoye o no se te apoye. Sabe cuál es su trabajo y lo desempeña. Otra cosa es que te desmotive y que tu frustración, ¿vale? Al final sea un poco la bandera que llevas por servicio, porque como te digo, muchas veces te tienes que estar peleando con situaciones que no entiendes. O sea, simplemente al final el hecho de que tú le tengas que estar dando unas explicaciones a un juez en el que parece que eres tú el que ha cometido un acto delictivo, o sea, a mí me enseñan en la academia que tengo que actuar en base a congruencia, oportunidad y proporcionalidad. Y todo esto, que está muy bien sobre el papel, yo lo tengo que llevar a cabo en fracciones de segundo, porque claro, eres profesional. Entonces, claro, una actuación que yo tengo que tomar en fracciones de segundos para evitar un acto delictivo o sea cual sea, luego una persona me la va a juzgar en un despacho, como estamos tú y yo aquí tranquilamente, con todo el tiempo del mundo. Está claro que lo que no se puede permitir es que esto sea como Estados Unidos y aquí un policía actúe como le dé la real gana. Eso está claro. Pero lo que tampoco se puede hacer es, como hacen muchos profesionales de la justicia, que se criminalice a la gente cuando ha realizado una actuación. Correcto. Bueno, pensaba que me ibas a dejar un poco más tranquila, la verdad, diciéndome que España iba a ser... Me encantaría poder decírtelo, pero es que sinceramente no lo es. Al final, yo soy una persona, y esto sí que ya es meterme en un charco, pero es que es real y lo pienso como es. O sea, creo que la inmigración aporta y enriquece mucho a un país cuando está regulada y está controlada, porque creo que al final todo el mundo tiene el derecho de querer buscar un lugar mejor, prosperar y como te digo, creo que solamente puede sumar el regocijarte de otras culturas, de otras personas. Eso y otros conocimientos. Es maravilloso, la diversidad cultural. Exacto. El problema viene las prácticas de inmigración que se están llevando a cabo en España. Y hablo con conocimiento de causa precisamente por lo que te digo, porque tengo muchos compañeros que lo tienen que ver día a día y sé cómo están las Canarias y sé cómo está Barcelona, etcétera, etcétera. Y eso es insostenible. O sea, yo lo que realmente no sé es cómo piensa la gente que eso se puede prolongar en el tiempo, porque eso va a acabar estallando por algún sitio. O sea, y al final no nos olvidemos, yo he trabajado mucho con los servicios de información y ya te digo, hace ya tiempo que estoy fuera y la situación no era para nada buena. O sea, y pienso que tenemos un caballo de Troya que será cuestión de tiempo que eso desemboque por algún lado, pero bueno...
Absolutamente. Sí que es verdad que yo, ya que esto también, esta entrevista también en modo tertulia, me mojo contigo. Inmigración, por supuesto que sí. 100%. Por supuesto que sí. Eso es diversidad cultural, eso es oportunidades. Y el planeta es uno y es de todos. Exacto, entonces tenemos que tener esa libertad de movilidad, pero tiene que haber una regulación. Tiene que haber un orden en el sentido, una ética, un código cívico. Claro, pero es que además yo creo que si realmente es lo justo incluso para personas inmigrantes. ¿Por qué? Porque si una persona inmigrante que ha venido a otro país, sea el que sea, ha tenido que seguir unos procesos, ha tenido que encontrar una carta de trabajo para venir aquí, etcétera, lo que sea, y ha tenido que pasar todo eso, ¿por qué otra persona que venga no tiene por qué hacer eso? Creo que no es justo ni siquiera para la propia persona que viene de otro país, ¿no? Entonces, oye, vamos a hacer que todo el mundo pueda disfrutar de esto, pero siguiendo un orden, que todos lo seguimos, ¿no? Si es que al final lo que no puedo entender es que se nos marque una línea de la legalidad en la que todos los tenemos que seguir, pero hay gente que coge una paralela y encima aún parece que está bien visto. Entonces no tiene ningún sentido eso. Correcto. Vamos a despedirnos de esa fase de la Guardia Civil, pero vamos a hablar de esa transición, Jorge. Quiero que me cuentes, tengo mucha curiosidad, de cómo fue ese momento en el que esa foto se hace viral, ¿no? Que creo que fue, estabas entrenando o algo así, y de repente la Guardia Civil como que la cuelga en sus redes, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa? Cuéntame, tengo mucha curiosidad. ¿Qué pasa? Es una fotografía en la que yo salgo trabajando y, como te digo, en esta unidad en la que yo estaba, pues la indumentaria pues es un poco diferente a la de otras unidades de la Guardia Civil, ¿no? Por el chaleco, por las armas, la boina, el emblema, ¿no? Que es un machete con 2 hojas de roble, tipo las GOES del ejército. Eso te iba a preguntar, que este grupo de acción rápida es parecido a las COES en su idea, o sea, en su nacimiento, mejor dicho, está inspirado en lo que eran las COES del ejército, y de hecho los primeros cursos se hicieron con ellos, porque la función o la principal función de la unidad en su origen era el problema con ETA, que estaba haciendo muchísimo daño a España y a los españoles. Entonces pues se dan cuenta de que tienen que tomar acción con unas unidades especiales que sepan desenvolverse en cualquier circunstancia, ¿no? Y por eso nace el GAR. Correcto. Y bueno, el momento es que... El momento es muy foto. Curioso porque la Guardia Civil, que tiene su propio departamento de comunicación, pues subió a hacernos un reportaje a mis compañeros y a mí un día que estábamos trabajando normal, porque es una unidad como que desprende mucha expectación dentro de la Guardia Civil, ¿no? Entonces, pues nada, pues hicieron unas fotos, que estaba la mía, pero igual que estaba la mía había otras muchas más de otros compañeros. Y resulta que yo ni tenía redes sociales, ni tenía nada. Y entonces es verdad que pasa un par de años, una cosa así, de esto, ¿eh? O sea, no fue de hoy para mañana. Y me empiezan a llegar mensajes por teléfono y diciéndome la gente, oye, que estás en las redes, oye, que no sé qué. Digo, ¿en qué redes? Digo, porque como te digo, además yo ni tenía redes ni tenía nada. Sí, que estás en Twitter, que estás en Instagram, que no sé qué. Y ya me empiezan a mandar la foto y claro, yo me quedo así. Digo, yo tengo curiosidad por la foto, ¿y luego me la enseñas? ¿No? Sí, yo te la enseño. Y nada, y resulta que en una campaña de promoción o publicitaria de la Guardia Civil, pues sube mi fotografía a sus redes sociales y eso pues se volvió viral, empezó a salir ahí, bueno, cogió como muchísima fuerza en redes sociales, salió en los telediarios, salió en los periódicos, salió en los diarios digitales, empezó a salir en programas de Latinoamérica, me llamaban de Latinoamérica para ir a sus programas, claro, yo estaba en ese momento descolocado, yo que no entendía nada, ¿sabes? Digo, ¿por qué pasa aquí? Y es cierto que se pone en contacto una agencia de modelos internacional conmigo para que empiece a trabajar con ellos, la que estaba Andrés Brencoso, Juan Betancourt, Xavi Serrano, gente muy, muy top, ¿no? Dentro del mundo del modelaje. Y de la noche a la mañana me veo haciendo pasarelas, Madrid Fashion Week, Barcelona 080, Canarias Moda Cálida, haciendo publicidad, haciendo revistas. Yo que no tenía ni fotografías, porque de hecho era una discusión que tenía con Alicia cuando nos íbamos de viaje, porque yo siempre les hacía las fotos. Vamos a hacer... Y yo que no, ¿qué pasa? Que no me gustaba ni ponerme las fotos. Claro, luego ya cuando me abrí un Instagram para empezar a tal, no tenía ni fotos para poner porque nunca me las había hecho, ¿no? O sea que, para que veas tú, sí fue un cambio de 180 grados en mi vida. Qué loco. Y además, o sea, cómo la vida, o sea, tú puedes tener todos los planes que te dé la gana, pero cómo la vida siempre tiene sus planes. La vida... Mi amigo Ángel Rielo siempre dice, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes, ¿sabes? Sí, o sea, porque sí. Si tú tienes unos planes, la vida te pone, o sea, donde tienes que estar. Sí. Si es para ti,
sea, si no es para ti, aunque te pongas. Y si es para ti, aunque te apartes. Sí. Yo siempre he pensado, ¿no? Que un poco esto que tú dices, ¿no? Creo que la vida siempre te tiene sorpresas inesperadas preparadas. Otra cosa es que tú luego las quieres coger o no. Porque yo también tenía la posibilidad de ese tren haberlo dejado pasar y probablemente mi vida seguiría siendo la misma que tenía hace 5 años, ¿no? Pero yo dije, ¿y por qué no? Si se me ha presentado esta oportunidad, ¿por qué no la voy a aprovechar, no? Y no lo sé, y hasta donde llegue este camino, este recorrido, pues llegó y pues mira, al final no dejan de ser experiencias, vivencias que me he llevado y bueno, pues una cosa más que todo suma en la vida, ¿no? ¿Y cómo es eso? O sea, pasas de hacer un desfile de la Guardia Civil... Sí, tal cual. O sea, supongo que te prepararía para eso. No, pero realmente fue muy curioso, ¿no? Porque luego, a ver, esto está mal que lo diga yo, pero bueno, es verdad que me lo decían, ¿no? Pero me decían, joder, es que, oye, pero qué bien, porque para no haberlo hecho nunca, qué bien lo haces y tal. Me decían en los ensayos, cuando yo empezaba a ir a los desfiles y todo esto, los primeros desfiles. Y es que, ¿sabes qué pasa? Que yo, como estaba acostumbrado a desfilar el Día del Pilar, pues es verdad que el paso no es el mismo que del Día del Pilar, un paso militar, que un paso de un desfile, pero sí que el foco es el mismo, ¿no? Que es al final barbilla arriba, mirada adelante, traspasando tal. Entonces, un poco los elementos eran los mismos, yo lo adapté a lo que era una pasarela en vez de un acuartelamiento, una comandancia de la Guardia Civil donde hacíamos el desfile y la verdad que luego sobre todo era un poco eso, que es lo que me ocurría cuando hacía los desfiles del Pilar. O sea, tú no vas mirando a la gente ni vas pensando lo que la gente pueda pensar. Tú vas ahí en efecto túnel, ¿sabes? Entonces, en las pasarelas me ocurrió lo mismo. Estoy flipando cómo es el plan perfecto, ¿no? Cómo la vida te hizo pasar primero por el GAR, ¿no? Y ya ahí te dio aprendizajes, tanto para lo que te venía después, para tu desfile de modelo, como para después lo de supervivientes. Date cuenta cómo estás diciendo que has estado aplicando aprendizajes del GAR, ahora en este caso, en esta siguiente etapa, que era la de modelo, y ahora nos vamos a la etapa de supervivientes. Jorge, bueno, me imagino que ya cuando sale la foto y tal, ya existía Marcos, ¿no? Y también Martina, ¿no? Y Mario, sí, los tres. Mario también, sí, vale. Mario, que es el mayor. Mario es el Martina, mayor. Que es la segunda, y luego Marcos, que es el tercero. Y Marcos. Miro para allá porque los tenemos ahí. aquí. Han visto ya la entrevista de su madre y ahora están viendo aquí la de su padre. Maravillosos tus hijos. Gracias. Y claro, ¿esto cómo se vive en casa? Pues mira, realmente es una cosa que esto pasa 2 años después de que ocurra lo de la foto. Esto es en el 18 y en las Navidades del 19, prácticamente 2 años, en las Navidades esto pasa, lo de la foto ocurre en abril del 18, además me acuerdo perfectamente porque en abril es cuando es mi cumpleaños, ¿no? Y a mí me contactan para ir a Supervivientes en diciembre del 19. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo tenía la agencia con la que trabajaba y todo esto, pero yo no tenía ningún representante así como tal, ¿no? O sea, el trabajo que me encontraba, que me sacaba la agencia. Y me escriben por redes. Entonces me escribe una persona diciéndome que les gusta mucho mi perfil, que quieren hacer una entrevista conmigo porque quieren que vaya al programa Supervivientes. Entonces, claro, yo como pienso que me están vacilando, la escribo y la digo, sí, mira, te paso el teléfono de la agencia y hablas con ellos y tal. Yo ahí donde les larga, por no ser borde, ¿no? Y la persona, no, mira, pero que quiero hablar contigo, que soy tal, que soy de la productora cual, y yo diciendo, y yo seguía dándole largas, ¿no? Y ya al final me quedo así, digo, oye, joder, a ver si va a ser verdad. A ver si va a ser verdad. Entonces le digo, oye, pues venga, va, te pongo mi teléfono y hablamos y tal, y efectivamente era cierto, ¿no? Entonces, que luego cuando te enteras lo difícil que es colocarse en el mundo de la televisión y que hay, o sea, machetazos por ir a un programa como ese Supervivientes, yo digo, madre mía, yo dando las largas a la persona que me quería meter, ¿sabes? Claro, es que parece un poco broma. Entonces, claro, porque yo pensé que me estaban tomando el pelo. Entonces, nada, vengo a Madrid, hacemos una entrevista y me dicen, la verdad que nos gusta mucho tu perfil, queremos contar contigo, pero bueno, tenemos que seguir viendo perfiles y tal. Y yo les dije, además, muy sinceramente, digo, mira, porque claro, encima de esa edición, ese año, Supervivientes empezaba antes, empezaba en febrero, normalmente empieza en abril y ese año empezaba en febrero. Yo les dije, mira, digo, podéis hacer lo que queráis, porque mi predisposición para ir está. Digo, lo único, si queréis contar conmigo, yo necesito saberlo ya, porque yo tengo que pedir unos permisos dentro de la Guardia Civil para poder ir, porque yo hasta ese momento el trabajo de modelo lo compaginaba con mi trabajo de Guardia Civil.
Entonces me dicen, vale. Y efectivamente a la semana me dicen, mira Jorge, que queremos que vayas y que tal, que vaya. Entonces ya me moví a pedir los permisos, que tengo que decir que desde el primer compañero hasta el último jefe se portaron increíble conmigo para facilitarme el poder. Ya te veían potencial de ganador, ¿sabes? No lo sé, entonces era como... No sé, pero sí que es verdad que todo el mundo me lo puso súper fácil. Incluso luego cuando terminé, que esta es una anécdota que te puedo contar después, porque claro, fue el año del COVID. Claro, yo me marché de aquí un 14 de febrero, Día de los Enamorados, no se me olvida. Entonces, claro, yo me marché con España perfectamente. Y claro, imagínate cuando ya salgo me encuentro lo que había. Cosas, porque se es oía, verdad pero que Italia, por ahí, en enero ya se oye. Yo veía a los chinos con mascarillas, veía las tiendas de los chinos cerradas. A mí eso me rayaba mucho. Pero al final es verdad que el caso más cercano que había era en Italia y era como, bueno, al final Italia lo veías ahí como en la otra parte del mundo realmente, aunque sean aquí vecinos, ¿no? Pero no era una cosa que pudieses pensar que podría ir a más. ¿Y cómo fue eso? O sea, en el momento que te vas ahí, que te vas a Honduras, claro, a ti te pilla ahí en plena pandemia. No, es justo antes de empezar, por eso te decía, claro. Ya, pero ¿cuánto tiempo duraba Supervivientes? No, claro, yo cuando salgo, sí, claro. Cuando yo salgo, yo me voy el 14 de febrero y vuelvo un 16 de junio. ¿Y ahí vais con mascarilla en la isla y eso? Claro, no... es que realmente... No, en la isla no, porque claro, tú piensas que esas son unas islas vírgenes que están solamente abiertas para realizar el programa Supervivientes. O sea, que te cayó tanto de puta madre. La parte... O sea, el Supervivientes Italia como el Supervivientes España. Y, o sea, no están abiertas al turismo. Y sí que es verdad que nosotros, claro, pero es que realmente nosotros ni sabíamos lo que estaba... O sea, es verdad que cuando aquí en España os confinan, que creo que es en marzo o así. El 15 de marzo. En marzo. Eso nos reúnen de manera excepcional en La Palapa, que es de donde se hacen las galas, y nos dicen, pues eso, que está habiendo una pandemia a nivel mundial, pero que, bueno, que han mandado a la gente a casa por seguridad, pero que todos nuestros familiares están bien. Ya se curaron también en salud y pidieron un vídeo a nuestros familiares para que nos dijesen que yo en el mío salía Alicia, ¿no? De que todo estaba bien, que no sé qué. Además, mi padre en ese momento estaba con cáncer. Entonces ya nos dijeron que si pasaba cualquier cosa nos iban a informar, así que nosotros siguiésemos con lo nuestro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que va pasando el tiempo y tú, como no te dicen nada más, pues lo que te da a pensar es que la situación ha mejorado. No te da a pensar que la situación... A decir nada claro, más. No volvemos a saber nada hasta que salimos de allí. Entonces, ¿qué pasa? Que tú vas haciendo ahí tu vida tan normal. Entonces, claro, cuando salimos de allí y nos cuentan, nos empiezan a poner un vídeo con imágenes del Palacio de Hielo, con estadísticas, con trozos de informativos, tal... O sea, te quedas como bloqueado porque además ¿sabes qué ocurre? Que es como demasiada información en muy poco tiempo, tú vienes con una falta de glucógeno increíble en tu cerebro y es como que no lo procesa tu cerebro toda esa información. Entonces es como... Además recuerdo perfectamente el director del programa en ese momento, que tenía una muy buena psicología, también sabía lo que le tenía que decir a cada concursante en el momento adecuado, ¿no? Y yo recuerdo que a mí me vio la cara, me llamó a mi aparte y me dijo, sé lo que estás pensando. Y me dijo, pero tú allí no podrías haber hecho nada. Porque yo, el primer pensamiento que me pasa por la cabeza cuando veo todo eso es decir, pero yo qué cojones está haciendo aquí. Exacto. O sea, está el país que se cae, están mis compañeros trabajando en la calle en esas condiciones, está mi familia ahí en casa como tal, y yo pensaba que para mí haciendo el subnormal aquí en una isla, ¿sabes? Para mí, ¿no? Y es verdad que él me dice, mira, tú allí no podías haber hecho nada más, hubiese sido uno más. Dice, pero aquí, sin embargo, habéis hecho un gran trabajo porque habéis tenido a la gente entretenida y distraída de todo. Efectivamente, además fue una edición que tuvo muchísima audiencia, tuvo muchísimo éxito, porque claro, yo creo que al final la gente era un poco como una vía de escape, de al final estar viendo todo el día las mismas imágenes, fallecidos, tal, todo esto, y era un poco como la vía de escape, ¿no? Entonces... Y ver que pues eso, que había personas que claro, que necesitaban, tenían esa vía de escape, porque se necesitaba... Es que de hecho, o sea, era el único programa en todas las televisiones que se hacía en directo. O sea, que con un contenido real, en directo y tal. Entonces, claro... Totalmente. Fue una... Me gustaría, mira, aprovechando si me das permiso, porque encima que tengo aquí a Marcos y a Martina... Mario. Es Mario, vale, sí. Perdón, que es verdad que Mario es el que va después de Martina. Es que todos sois las M's. Como todos empiezan por Mar... ¿Y Martina? Sí, Mario, Martina, Marcos y Marlon, todos empiezan por Mar. ¿Me das el permiso que uno de ellos se incorpore un momento a decir claro. cómo lo vivieron ese momento? ¿Te apetece? Vale. Venga, venir aquí, cada uno con un micro. Mario, si quieres con papá o conmigo, y Martina, porque ya aprovechando que los tenemos aquí, pues sí que me gustaría que cómo se vivió eso en casa. Siéntate aquí, Martina.
Quiero que nos contéis también vuestra opinión. ¿Cómo lo vivisteis? Ese momento, a ver que no se me vaya la voz, no sé si se me escucha bien. Ah, vale, perfecto. Ese momento de pandemia en el que aquí tenemos la liada padre y tu padre ahí en taparrabos en la isla de ¿cómo se llama esto? De supervivientes, en Honduras. ¿Cómo lo vivís desde casa? Yo lo que me acuerdo es que mi padre se fue, o sea, nosotros... Ponte el micro más cerca, Mario. Nosotros seguíamos en el colegio y todo tranquilamente hasta que un día mi madre, hubo una celebración en el colegio o algo así, y un día mi madre nos cogió del colegio, nos llevó al supermercado, hicimos una compra, pero para un mes, y nos metimos ahí en casa ahí. Y nuestros días, porque nosotros teníamos un jardín en nuestra antigua casa, nuestros días eran despertarnos, desayunar, hacer las cosas que nos mandaba el colegio, estar 4 horas o más en el jardín, comer, ducharnos, ver una película, a veces supervivientes y a la cama. Alicia les dejaba ver las pruebas, que al Claro. final era un poco más lo que era para Claro. un contenido más adecuado para niños, ¿no? Por Totalmente. todo lo que luego surge allí paralelamente. Sí. Y Martín, ¿tú qué tal? ¿Qué pensabas de papi cuando lo veías ahí en la Pues tele? era un poco triste porque mi padre quería ayudar, o sea, dijo que quería estar ayudando a sus compañeros y fue un poco triste porque sabía que quería estar ayudando, pero bueno, estuvimos en casa y lo pasamos bien. Sí, lo pasasteis bien, ¿no? Vosotros felices de ver a papá ahí. Os sentís orgullosos de él, ¿no? Yo la verdad es que yo era pequeño, o sea, pequeño entre comillas, cuando mi padre fue la primera vez, lo sentí más, aunque no fuese tanto tiempo, la segunda vez que fue. Porque a ella lo veía no solo las pruebas, sino alguna vez más y... Un momento, ¿que has ido 2 veces a Supervivientes? He estado 2 veces, claro. Es que estuve Esto me lo he perdido yo. Estuve en el año 2020, que fue el año ¿Sí? que gané. Además, yo siempre digo que es mi edición porque es la edición larga, que fueron Ah. casi 4 meses. Pero perdóname. Ah. Pero el año pasado, cuando termina la edición normal, hacen una versión de All Stars, que es de ganadores y subcampeones de otras ediciones. Entonces me propusieron ir, la verdad que al principio dije que no, porque digo, es que ¿a qué voy a ir? Digo, pero si yo ya hice todo lo que tenía que hacer allí y aún por encima gané. O sea, yo lo único que puedo hacer allí es ir a hacerlo peor, ¿no? Pero es verdad que luego un día, una mañana me levanté y dije, bueno, ¿y por qué no? Digo, si al final realmente es una experiencia que... ¿Cuánto tiempo era esta segunda? Esta era solamente un mes, lo que pasa es que fue como un mes como muy concentrado, ¿no? Fue porque como supuestamente ya todos éramos grandes supervivientes, Claro. ¿no? Pues había que apretarnos las tuercas. Y la verdad que fue una vez más una experiencia increíble. Es verdad que esa vez no gané, pero bueno, llegué a la final, que tampoco estuvo mal. Y la verdad que tuve la suerte también de compartir con unos compañeros excepcionales. Pude hacer cosas que pensé que no iba a mejorar y las mejoré, como pescar peces más grandes, como hacer fuego solo, que la otra vez lo había hecho, pero lo había hecho acompañado. O sea, al final, bueno, pues te vas desarrollando un poco más. Y la verdad que tengo un recuerdo súper bonito. Qué divertido tiene que ser ir con papá de camping ahora, ¿eh? Sí. ¿Que sí? Entonces, cuando hubo el apagón, o sea, claro. un apagón en España, pues fue un poco parecido. Nos cogimos, fuimos al Mercadona, que era uno de los únicos supermercados con luz. Compramos cosas para la bromita que luego, o sea, en nuestro caso se fue hasta las 7. Y, Bueno, pero nos hacía falta hacer la compra del mes, así que tampoco pasó nada. y mi padre cogió un hacha, teníamos un jardín, esto que no se entere el casero. Eso, cuidado que es un Cortamos podcast, troncos, ¿eh? fuego Sí, y bueno, todo a ver, eso. es un jardín grande, entonces Ya. como había madera por ahí de los árboles, pues la talamos ahí y hicimos una barbacoa para comer. Qué bueno, claro que sí, qué bueno. Pues qué maravilla, chicos. ¿Queréis añadir algo más, ya que estáis? Que a mí me está encantando escucharos. ¿Queréis añadir algo más? Yo me quedé a gusto ya. Me encantáis. Gracias, chicos. Gracias por vuestra aportación. Lo que yo diga, maravillosos. El tema de Supervivientes es que además fíjate, yo tengo que reconocer que no he sido audiencia de Supervivientes, pero me llega por muchas partes. De hecho, Pedro Aguado es Sí. muy amigo mío y él fue también ganador de Sí. Supervivientes, creo que El año pasado, sí, ¿verdad? sí. Y a mí me encanta que me cuente historias, ¿no? Porque realmente yo lo primero que le pregunté es, Pedro,
Pero esto es verdad, o sea, Sí, estos programas... Es la pregunta... ¿Verdad? Te la voy a preguntar. Yo Sí. ya sé la respuesta de Pedro, pero de hecho también creo que me habla de ese doctor que hablas. Ahora te contaré una anécdota de Pedro que es muy graciosa. La voy a contar, me voy a adelantar porque él va a pasar también por este podcast, pero me voy a adelantar, luego la contaré, ¿no? Y esta es una de las preguntas que más se hacen y que más le hacen a Pedro siempre. Pedro, ¿pero eso es verdad? Sí. O sea, ¿esto es verdad? Sí, al final la pregunta reina no es la de es verdad, pero no os dan comida por detrás de cámara, ¿no? Yo entiendo que la gente se cuestione esto, pero al final yo creo que lo más fácil es que la gente vea las imágenes por ellos mismos. Yo siempre le digo lo mismo, ¿no? Digo, o sea, las fotos no mienten. Yo en mi primera edición perdí 18 kilos, ¿no? Y además hay que tener en cuenta que yo perdí 18 kilos de músculo, porque yo no llevaba 1 gramo de grasa. Entonces realmente yo me quedé como el náufrago de Tom Hanks, pero además con la barba. Y además es muy gracioso, porque yo cuando salí del concurso... creo que hubo gente como que se enganchó al programa cuando ya estaba más adelantado o cuando yo ya estaba más deteriorado. Entonces luego ya cuando me vio así un poco más recuperado, cuando ya volví aquí a España, hay gente que se pensaba que no era la misma persona. O sea, me había quitado la barba, no, que tú no... Digo, bueno, vale, que sí, que soy la misma persona, Ostras, o sea es que es verdad que además es un reality show, pero realmente ahí trabajáis muchísimo el poder de la mente. No sé si lo hemos hablado antes o ha sido en la entrevista con Alicia, ya se me mezclan muchas cosas, pero realmente lo que es el poder de la mente, sí, ¿no? 100%. Sí, es lo que te decía antes. Al final es un formato que es muy físico, porque al final realmente el hambre que se pasa es muy real. Yo siempre le digo a la gente, mira, por mucho que yo quisiera describirte con absoluto detalle, con todos los adjetivos posibles, el hambre que se pasa no se acerca a la realidad. O sea, pues tú imagínate el día que más hambre tienes de esto que hasta se te va a pasar el estómago. O sea, no se acerca a la realidad, porque aún por encima es eso, pero prolongado en el tiempo. ¿Cómo se maneja? Entonces es muy mental, o sea, es absolutamente mental, es el respirar. O sea, es verdad que la respiración es una gran aliada que tenemos y está muy infravalorada. Y hay muchas personas que hoy en día prácticamente van en apnea por la vida, porque al final el estrés está, y porque yo siempre lo digo, porque el respirar es una cosa que nuestro cuerpo hace de manera automática, si no la gente iría muriendo por la calle, es así, porque realmente hemos perdido la conciencia del respirar, ¿no? Y al final esto nos ayuda tanto a excitarnos como a relajarnos, entonces es muy importante conocer una buena técnica de respiración. Y yo me acuerdo perfectamente cómo tuve un día que me dio una crisis de ansiedad que no me había dado en mi vida, y mira que están situaciones complicadas por trabajo, ¿no? Claro, que hablábamos antes, y me dio una crisis de ansiedad de empezar a pensar comida, encima... lo que hice fue apartarme del grupo, no lo quise decir a nadie más porque, digo, aún por encima se lo voy a contagiar, para no contagiar a los demás. Claro. Y me acuerdo de sentarme ahí en una punta de la playa, bueno, digo la punta, como que fuese muy grande y era un poco más que el plato pero bueno. Y sentarme y cerrar los ojos y empezar a respirar, ¿sabes? Y calmarme, pero en mi cabeza todo el tiempo... Comida. Y si le das de comer a la mente, claro, no, más te secuestra. Peor. Sí, absolutamente. Allí te despertabas por la noche pensando en comida. Luego, a mí Pedro me contaba que había momentos en los que si ganabais alguna prueba o algo así, os daban como un buffet libre para hincharos todo lo que quisierais, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que esas pruebas, a ver, ya ellos también lo tienen pautado y hay una explicación al por qué te dan tiempo cuando ganas una prueba, ¿no? Porque cuando ganas una recompensa te dan 1 minuto o 90 segundos como máximo para comer esa prueba. Te ponen mucha comida, pero realmente no comes nada, pero también tiene todo el sentido del mundo porque si no tu estómago no está preparado para procesar toda esa comida. Claro. Entonces te sentaría fatal. Entonces por eso te ponen un periodo de tiempo que lo que haces es casi más el efecto placebo de lo que comes que realmente lo que te vaya a aportar, porque en esas condiciones en que tú te metas un trozo de costilla, un trozo de hamburguesa, un trozo de lo que sea, o sea, a la media hora lo tienes en los pies, porque tú imagínate la demanda de calorías que te está pidiendo tu cuerpo, ¿no? Para seguir viviendo. Ya no solamente físico, sino también mental, de cómo conseguir esto, cómo conseguir lo otro, ¿no? Esa parte de creatividad. Mira, te voy a contar la anécdota de Pedro, que es que Pedro la cuenta mucho más graciosa que yo, pero por lo visto dice que él no se veía ganador. De hecho, que él decía, yo voy a estar aquí un tiempo, tal, y cuando yo vea más o menos, pues me voy y ya está. O sea, él no se veía ganador. Lo que pasa es que dice que sí que su instinto de superación le hizo clic en un momento que dije, jolín, ya que estoy aquí voy a disfrutarlo, ¿no? Voy a tirar para adelante. Pero sí que es verdad que hasta que llegó ese momento como que él
como que decía, voy a hacer trampilla el tiempo que estoy por aquí, ¿no? Y como veía que a las chicas, pues a lo mejor también por el tema de la menstruación y tal, que perdían a lo mejor más nutrientes del cuerpo, pues se les podía reforzar con algún tipo de barritas energéticas o alguna cosa extra por una cuestión realmente, pues eso, hormonal, pues que él un día fue al médico, no sé si era este mismo doctor que tú mencionabas. Es el mismo que está siempre. Y le dijo, Doc, dice que lo llamaba Doc, le decía, Doc, mira, que vengo aquí que yo no puedo más, tío, de verdad que no puedo más y que necesito que me des una barrita de estas energéticas que le das a las chicas, porque de verdad que he llegado a mi límite, o sea, es que ya no puedo más. Y coge y le dice, Pedro, siéntate. Le dice, tú conoces, has oído hablar de los campos de concentración, ¿verdad? Y decía, sí, claro que sí, Doc, que yo, claro, el Holocausto, Auschwitz, tal, no sé qué. Decía, efectivamente, no te puedes ni imaginar la capacidad de aguante que tiene el cuerpo humano. No te puedes ni imaginar, todavía te quedan días como para morirte de hambre. Y coge y le dice, joder, Doc, pero no me compare. Esa gente estaba... yo aquí estoy por gusto, como quien dice. Esa gente no tenía más remedio. Y le dice, por eso, Pedro, a ellos no le pagaban, a ti sí. Claro. No, es verdad. O sea, y bueno, Pedro lo cuenta súper divertido, ¿no? Porque yo el concurso de Pedro le seguí porque como voy de colaborador a las galas, pues al final, aparte de porque amo el formato, pues lo veía, ¿no? Y es verdad que además yo siempre apoyé a Pedro porque me pareció un perfil en el que tuvo muchos altibajos, en el que tuvo una batalla increíble con su propia cabeza, con su propia mente. Lo cuenta. Y es verdad que al final... él quiso tirar la toalla muchas veces, pero también es verdad que vio que tenía el respaldo del público, con lo cual eso a él le hizo ir continuando. Y yo creo que lo que la gente premió en Pedro fue que fue una persona que, aparte de que era una persona de más edad respecto al resto de gente que concursaba, que se había superpuesto, si es que existen algunas de estas palabras, a todas las circunstancias, ¿no? Entonces yo creo que por eso la gente le premió con ser ganador. Y bueno, yo creo que merecido, sí. Y bueno, y Pedro, una persona muy, muy, muy coherente, que predica con el ejemplo, que además es una persona muy íntegra. Yo es que la admiro mucho y le quiero muchísimo. Para mí es... O sea, tengo mucha suerte de todas las personas que me cruzo en el camino, ¿no? Pero Pedro, de verdad que aprendo tanto de él y aparte que es tan divertido también como persona es un hombre muy afable, sí. ¿Qué aprendizajes sacaste tú de Supervivientes? ¿Qué te llevaste de ahí? Mira, yo siempre defino Supervivientes como un curso de crecimiento personal avanzado. Y te explico por qué. Porque al final Supervivientes, si lo quieres ver así, hay gente que no va... O sea, realmente hay perfiles de concursantes que simplemente van allí a hacer el show, a discusiones, que también... Vamos a ser sinceros, tiene que haber ese tipo de perfiles porque si fuese un concurso exclusivamente de gente que hace supervivencia, no tendría el éxito que tiene. Es uno de los propósitos. El éxito que tiene es el casting en el que saben aunar gente que quiere hacer supervivencia, se quiere superar, etcétera, y gente que va a hacer esa parte de show, que por eso es un reality show, ¿no? Otra cosa, que yo por eso siempre lo digo también cuando voy a las galas de colaborador, claro, yo me pongo en el lugar del concursante y en el lugar del espectador. En el lugar del espectador está fantástico que haya uno que te da salseo, que dice no, que crea esas movidas, pero cuando tú estás de concursante y te lo tienes que comer a un personaje así... O sea, todas esas movidas también son verdad, ¿no? Vamos, sí. Y si no hacen porque sean verdad, te quiero decir, no porque esté guionizado por el programa, que esta es una cosa que suele decir la gente. No, que a lo mejor surge la chispa y la alimenta, pero sí que hay la gente que efectivamente va allí, sabe que tú al final, cuanto más visto eres, más opciones tienes de quedarte, y cuanto más visto eres es cuando generas polémicas, ¿vale? Porque si no, si solamente haces supervivencia, sales en los resúmenes diarios que hay en el Mi Tele Plus, que yo me los veo porque me encanta, pero que no todo el mundo ve, ¿no? Más. Entonces es verdad que al final el éxito que tiene Supervivientes es saber aunar esas dos partes, pero bueno, luego también, como hemos visto en esta última edición, la gente premia, le gusta ver al que genera ese tipo de salseo, ¿no? Porque es entretenido, pero al final el ganador premian a quien consideran que es superviviente, cosa que a mí me gusta ver. ¿Cuál fue la experiencia más dura que viviste ahí? La experiencia más dura no lo sé porque son como una cadena de malas experiencias, ¿no? Pero tuve, bueno, al poco de estar allí, yo además soy una persona súper activa, y al poco de estar allí iba nadando, que había ido a recoger unas caracolas para pescar, y me golpeé con un coral, porque la zona de mar es totalmente de arrecife de coral,
Y tal fue el golpe que me pegué en el dedo del pie, que me desgarré de tal manera, o sea, que se me veían prácticamente los tendones del dedo del pie. Y esa herida ya la arrastré hasta el final de concurso. Claro, me metí al mar, no se me cicatrizaba porque a diferencia, el agua del mar allí, a diferencia de otros mares que tienen que te cicatrizan antes y tal, es que tiene una alta concentración de salinidad, entonces te produce el efecto contrario, las heridas no te cicatrizan. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya me vino un día el doc, que es el mismo porque lleva ahí ya más años que el concurso, y me vio el pie y me dijo, mira, tío, te voy a quitar de que te metas en el agua, vas a estar aquí una semana sin pescar y la semana que viene vemos. Y yo le dije, de ninguna manera. Digo, de ninguna manera, digo, porque yo tengo que salir a pescar, primero porque tengo que comer. Digo, y segundo, digo, porque la gente en su casa a mí me va a ver que estoy en la playa sin hacer nada y no sabe si es porque yo estoy con el pie herido o porque no voy porque no me da la gana. Entonces, ¿qué pasa? Que eso hizo, como te digo, que yo estuviese con esa herida todo el concurso, que luego me repercutía a la hora de hacer los juegos, porque me dolía muchísimo. No, que va. De hecho, era un agujero literal lo que yo tenía, ¿eh? O sea, y tanto es así, o sea, me quedó la piel tan sensible que cuando volví el año pasado a este All Stars, en uno de los juegos, se me abrió otra vez. Es verdad que ya no fue tan profundo, pero se me abrió y otra vez con la herida hasta que acabó el concurso con ella abierta. ¿Cómo no ibas a ser ganador? Pero, bueno... No sé, al final yo creo que la gente simplemente lo que vio en mí, yo siempre lo he dicho y esto es una realidad, ¿no? O sea, Supervivientes al final tú es un concurso en el que ganas porque la gente quiere que ganes, no porque seas el mejor en nada. Esto es una realidad y hay que reconocerla, ¿no? Y es verdad que mi entrega siempre ha sido máxima. O sea, yo creo que no hay nadie que a mí me pueda decir, te has guardado algo, no has... O sea, yo al final siempre, tanto la primera vez que estuve como el año pasado, o sea, es un concurso en el que me dejo la piel, literalmente, además, como te cuento. Pero es verdad que al final, o sea, la gente, yo creo que lo que vio en mí fue una persona normal, que no digo que los otros no fuesen normales, cuidado, sí, pero es verdad pero es verdad que yo soy una persona ajeno a las discusiones, pero porque en mi vida... En mi día a día soy así. O sea, a mí no me interesan tus discusiones, no me interesan tal. Si me pides ayuda, mi opinión o lo que sea, por supuesto te la voy a dar. Pero no me pidas que me meta de gratis en una discusión porque no va conmigo. Paso literalmente. Entonces me voy allí, me pongo a abrir un coco, o me pongo ahí o me voy a pescar o lo que sea, o miro las nubes, me da igual. Pero no, es que esa guerra no es la mía. Entonces yo creo que la gente fue un poco lo que valoró en mí, ¿no? Más del 80%, ¿no? De personas te votaron como ganador. Sí, o sea, la verdad que... ¿Qué sentiste ahí? Sí, pues la verdad que, bueno, la verdad es que además fue como un shock ya el hecho de que, ¿no? Cuando te nombran ganador es como, wow, ¿no? De que ha pasado, o sea, es de repente como que pasa todo el programa por tu mente así como súper rápido. Es verdad que ya también en mi mente lo que quería era ya estar con Alicia, estar con mis hijos, porque había sido mucho tiempo el que habíamos estado fuera. Y es verdad que es como un shock, ¿no? Pero no sé, imagínate la alegría, ¿no? De ganar un concurso tan prestigioso, tan duro y tan importante como Supervivientes. Con el esfuerzo que, o sea, es que te sientes pagado, quiero decir, joder, que ha tenido ese... Sí, o sea, ya solamente el aprendizaje que te llevas de allí es brutal, es incalculable. Pero si encima pues le añades ahí un premio... Pero fíjate, sobre el aprendizaje, yo una de las cosas que siempre digo es que... Fíjate si te ayuda o es este curso de crecimiento personal avanzado que te digo, porque a mí había una cosa que me hacía muchísimo daño psicológicamente y era que yo sabía que tenía hambre, que lo estaba pasando mal, que no estaba... Pero realmente yo era consciente de que esa realidad en la que estaba era temporal. Yo sabía que tarde o temprano pues volvía a mi casa, me echasen antes o llegase hasta la final... Pero volví a mi casa y todo el mundo aquí, por suerte en España, en mayor o menor medida, pues siempre tienes algo en casa para comer, ¿no? Pero el pensar que había personas en el que todos los días, su día a día es así, a mí psicológicamente eso me destrozaba. O sea, entonces yo siempre he sido una persona súper responsable con la comida, de que no sobre comida, de que no se tire comida y todo esto, pero ya cuando volví fue como al exceso, ¿sabes? Entonces, porque yo siempre hay una cosa que me he cuestionado, no sé si te pasará. La gente cuando se va de vacaciones, yo entiendo que de vacaciones siempre comes más, porque es normal. Pero nosotros, antes de Supervivientes, porque también lo digo, hay gente que se cree que yo nací después de Supervivientes, que yo antes de Supervivientes ya tenía una vida hecha, tenía una casa, teníamos 2 coches, habíamos recorrido media Europa, no solo Alicia y yo, sino también con nuestros hijos. Hay gente que dice, no, es que después de Supervivientes ya, yo no he nacido después, ¿no? Y como te digo, siempre había sido muy responsable, luego más, pero como te decía, cuando te vas de vacaciones...
y esto lo he visto mucho en cruceros, en hoteles y cosas de estas, la gente se coge unas bandejas de carne que luego, de comida, que luego las dejan allí, y yo, por ejemplo, eso a mis hijos se les digo, mira, no, te levantas, coges la cantidad de comida y vuelves si quieres más. Luego, si te quieres levantar 10 veces, te levantas, pero aquí no van a empezar a quedar platos para que luego los tienen, que me da igual que estén pagados, que no me importa eso, me importa que eso luego va a la basura, y a lo mejor no se lo van a poder dar a nadie, pero yo creo que ya al final es una cuestión ética y moral, ¿no? El tener esa conciencia de decir, joder, tío, vamos a ser responsables con esto, porque sinceramente tampoco sabes si tú luego esta comida se la pueden dar a alguien o yo qué sé, o darle algún tipo de salida diferente, ¿no? Aunque sea a los trabajadores, es que me da igual, pero que tenga un fin que no sea la basura porque tú ya lo hayas cogido y no lo hayas tocado. Yo esto también lo he tenido súper presente y, bueno, yo no he estado en Supervivientes, pero sabes que, bueno, este fin de semana, desde el jueves, he estado en un retiro, sí. Y precisamente de lo primero que se nos privó fue de las commodities. No era Supervivientes, pero nos quitaron teléfono, nos quitaron algo tan tonto como el reloj, fíjate, que te levantaras y te acostaras en función del sol. Como regular esos ciclos circadianos que tan importantes. Y luego experimentar lo que es estar durmiendo en una habitación con 12 personas, compartiendo 2 baños para 90, comiendo en un comedor hacinados como tal, comiendo la comida que había y eso es lo que había, no podías elegir otra cosa, ni podías elegir grandes cantidades hasta donde llegar. Había días que podías repetir y otros días que tenías hambre y no podías repetir. No es Supervivientes, ya te digo, pero sí que... pero es una experiencia que te hace poner en tierra las comodidades y la suerte que tenemos, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta que yo en tu caso fueron 4 meses, en mi caso fueron 4 días, que tú sabes que vas a volver a casa y que vas a experimentar otra vez esas comodidades, pero sí que te vienes con la cosa a la cabeza. Yo en eso conecto mucho contigo porque... Siempre he sido así, vengo de una familia que siempre me ha educado a eso, ¿no? De hecho, bueno, mi padre está súper entregado en una ONG, alimenta a muchas personas con pocos recursos y les ayuda a todo esto. Y entonces esto lo hemos tenido mucha implicación en la parte social, ¿no? En la parte desfavorecida. Mi padre ya desde pequeña me llevaba a colectivos desfavorecidos, pues a ayudarles, a tal, y eso lo he tenido siempre muy marcado, pero es verdad que se nos olvida. Luego, ahora te vas de vacaciones y lo que dices, yo me gustan mucho los cruceros, y en los cruceros es que es brutal. Sí. O sea, como llena, por favor, un llamamiento, ahora que viene el verano. Tal cual. Sí, es lo que hablamos, ¿no? Si no pasa nada porque te levantes 10 veces, porque estás de vacaciones y te apetece comer más, pero no hay necesidad de coger 10 bandejas de golpe para que te comas una, ¿no? Así es. Bueno, Jorge, vamos a esta parte ahora, a la parte actual, al Jorge de ahora, porque ahora estás en un proyecto, bueno, ahora ya lo llevabas, ahora me cuentas cuando empezaste, pero ahora eres preparador físico, trabajas el mundo de la salud, la relación con la comida, ¿no? De forma consciente, de eso estamos hablando ahora, y me gustaría que me hablaras un poco de esta faceta, ¿vale? Un poco cómo, quiero que también en esta conversación, en esta última parte de la entrevista, me aportes también, nos aportes aquí, dejes información valiosa a cómo comemos, cómo tenemos que cuidar ese cuerpo y al mismo tiempo también que me hables de ese proyecto que llevas entre manos. Mira, al final esto surge porque yo llevo más de 20 años que hace que empecé con el tema de el fitness que dicen ahora, pero bueno, realmente fue musculación, ¿no? Ahora que está tan de moda hablar del entrenamiento de fuerza, que es tan importante, que es el tal, ¿no? Esto es una cosa que yo ya vengo haciendo, como te digo, muchos años. Siempre he sido una persona que me ha gustado el deporte. Empecé jugando al fútbol, pero he hecho otras muchas disciplinas, porque he hecho hapkido, he hecho kickboxing, he hecho esquí, bueno, he hecho un poco de todo porque al final a mí me gusta el deporte. Creo que es una parte imprescindible en la vida de una persona, porque al igual que como hablábamos cuando trabajé como guardia civil, creo que el deporte te aporta unos valores de compromiso, de sacrificio, de constancia, de superación, que creo que además luego los extrapolas a tu vida. Entonces yo a mis hijos se lo digo, o sea, digo, aquí en esta casa el deporte no es voluntario. Me da igual el que hagáis, porque yo no voy a decir, no, tú tienes que jugar al fútbol porque quiero que mi hijo sea el próximo Ronaldo o Messi o tal. No, a mí me da igual el deporte que hagas, pero hay que hacer un deporte a nivel de salud y a nivel de compromiso, ¿no? Perdona que te cortes, que me encanta esto porque me siento súper identificada. En mi casa yo siempre digo que hay 2 innegociables, que son el tema de los idiomas, que es innegociable, porque somos una casa de políglotas, y el tema del deporte. Y a mi hija mediana le gusta menos, y entonces dice, mamá, ballet cuenta
cuenta como deporte? Sí, al final, o sea, realmente todo lo que sea movimiento cuenta como deporte, ¿no? Porque estadísticamente está demostrado que las personas, o hay más muertes en España por sedentarismo que por obesidad. Entonces, realmente es una cuestión de conciencia a nivel de salud. Yo, mira, fíjate, cuando la gente llega a mí, llega para buscar un cambio estético, ¿no? Entonces, a mí siempre me gusta primero hacer una entrevista con la persona antes de empezar a trabajar. ¿Por qué hago esta entrevista? Porque me gusta exponerle o a darle a entender que para mí esto es primero implementar unos hábitos de vida que van a mejorar tu salud y como consecuencia de esto va a mejorar tu estética. Pero no priorizar nunca la estética. Aunque sea tu fin, si está claro que todos queremos vernos bien, si yo soy el primero, si no te mentiría si dijese lo contrario. Pero es verdad que creo que si nosotros cambiamos el orden de los factores, aquí sí es importante, la conciencia es mejor y además lo podemos prolongar más en el tiempo, ¿no? Entonces creo que esto es importante. Entonces, claro, cuando alguien me llama y me dice, pues sí, mira, estoy muy de acuerdo en lo que me dices, me encanta, sí, digo, vale, bien. Pero como alguien ya me diga, no, mira, es que tengo una boda, es que tengo... Ya yo hago o sea, no se lo digo, pero hago de... ¿Sabes? Porque ya me estás diciendo que es temporal. Y de hecho, además lo puedo comprobar. Una persona que tiene una boda, si llega el día de la boda, llega divina y no vuelvo a saber de ella. Entonces, totalmente. Realmente a mí esa gente no me interesa trabajar con ella, te lo digo de verdad, porque no siento que porque esto va mucho más allá de dinero. Entonces yo no siento que esté teniendo un impacto real en la vida de esa persona. Y a mí me gusta tener un impacto real en la vida de las personas para mejor dentro de lo que está en mi mano. Yo no soy mago, ni soy Dios, ni soy nadie. Pero te quiero decir, todo lo que yo pueda contribuir a mejorar la vida de una persona, para mí sí es importante. Vas a acompañar porque es un poco... a esto. Exacto, claro. ¿no? Entonces pero ellos accionan. Es un poco mi objetivo, ¿no? Inculcar esta mentalidad. De hecho, es un poco para lo que uso mis redes sociales. O sea, esto tampoco tiene que ser Esparta. O sea, tampoco tiene que ser decir, bueno, mira, te prohíbo que comas. O sea, yo realmente trabajo mucho con la gente en un primer momento sin limitaciones, en el sentido de vamos a controlar las comidas, pero sin prohibir ninguna comida, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay gente que esto es como la película de Matrix, hay gente que está tan conectada a Matrix que tú no la puedes desenchufar porque ya está hecha al sistema. Entonces, yo primero, además siempre cuento el caso porque es buenísimo, una chica que me contactó, una chica de León, y me dice, mira, a mí me da igual el plan de nutrición que tenga, pero yo todos los días me desayuno un vaso de leche con colacao, además un vaso de leche de sidra, ¿vale? Un vaso así. Entonces, claro, ¿cómo le voy a decir yo a esa persona que se lo quitamos y que vamos a empezar? No, porque si no, esa persona me va a decir, mira, esto para... Entonces le digo, no te preocupes, damos su sitio a ese vaso de leche con colacao, que yo sé que es una mierda, pero le vamos a dar su sitio y lo vamos a arreglar sin que sea un castigo, por supuesto, con el resto de la comida. Y el día que yo vea que esta persona está preparada, porque ella ya se ve, que ya lo está, ¿no? Que ya se ve con mejor forma física, que ya se encuentra mejor a nivel de salud, etcétera, etcétera, pues ahí ya vamos primero bajando la cantidad de ese vaso de colacao y por último mi intención será quitarlo, ¿no? Pero eso tiene que ser un proceso, no podemos coger y decir, no, mira, arroz, pechuga de pollo y brócoli, ¿vale? Que es una combinación perfecta, pero que lo comes 3 días y te ganas de morirte. ¿Pero qué he hecho yo, señor, para tener esta vida todo el día comiendo esto, ¿no? Que yo lo he hecho, además, porque yo... Como te digo, llevo muchos años, he estado con muchos preparadores, he hecho muchas cosas y sé que al final el camino no es ese y hay que saber disfrutarlo porque así es como lo prolongamos en el tiempo, que es lo que buscamos, ¿no? El problema es que vivimos en el mundo de la inmediatez, Jorge. Ese es el gran problema. Y es que lo queremos todo para ayer. Ese es el gran problema. Mira, es que además, no sé si lo ves en tus hijos, pero no están desarrollando la paciencia y todo tiene un proceso. Totalmente. Mira, a mí siempre que pienso en esto, me acuerdo en este libro maravilloso, La Catedral del Mar, de Ildefonso Falcones, ay, qué buena. ¿no? Que es un libro maravilloso que leí hace un montón de años, pero yo pienso, digo, cómo las personas podrían... construir una catedral. O sea, porque tú, de hecho, empezabas a construir una catedral sabiendo que en vida no le vas a ver terminada. Totalmente, entonces, es verdad. O sea, es que ahora mismo tenemos ahí esa sensación de querer las cosas para ayer, como tú muy bien dices, y el proceso no funciona así. Mira, yo es verdad que lo tengo que hacer poco, pero alguna vez me ha pasado de gente, ¿no?, que ya a los 15 días te dice, oye, mira, que es que no veo resultados. Y ya le tienes que decir, mira, Dios, que pasa una cosa, lo que te has encargado años en destrozar, no lo podemos querer arreglar en 15 días. Pero no porque lo que yo te diga esté mal, sino porque el cuerpo no funciona así. Entonces, vamos a... En proceso natural. Empezar a caminar para luego ya terminar corriendo, ¿no? Es un poco el... Pero bueno, como te digo, es verdad que vamos a ir creando esa conciencia en la gente. Como te digo, yo también aprovecho para usar mis redes sociales para divulgar lo que para mí es importante, que es concienciar a la gente de principalmente la importancia de la alimentación, de que todo tiene su sitio. Yo soy el primero que luego llega el viernes y me gusta comer una pizza con mis hijos, es una tradición que tenemos desde hace muchos años y intentamos hacerla, bueno, ahora me miran mal porque hay ahora una temporada que hace que no, pero porque estamos Sumar y yo como guión de trabajo, gracias a Dios, pero es verdad que siempre la
intentamos, ellos se la comen, entonces la tradición por lo menos sigue, ¿no? Pero es verdad que todo tiene que tener su espacio, que no tenemos que demonizar a la comida, lo que pasa es que es verdad que tenemos que priorizar ciertos alimentos, ¿no? Y aquí hay una cuestión que es clave, que me parece súper importante y no me la quiero dejar pasar por alto, porque normalmente la gente relaciona salud con ausencia de enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Como no tengo una patología diagnosticada, yo estoy saludable. Cuando no entienden que el espectro de la salud es mucho más amplio. ¿Por qué? Porque la salud también implica en que si un día se te ha estropeado el ascensor y tienes que subir 3 pisos con las bolsas de la compra, no llegues como si te hubieses metido un Iron Man cuando nunca te has preparado una prueba de correr, ¿no? Entonces realmente, o que te quieras atar los cordones a las zapatillas y no puedas. O sea, eso también es salud y la gente no lo entiende. No, si es que mis analíticas son buenísimas. Claro, miras a la persona y dices, te estás quedando conmigo, tío. Claro, porque los valores que mide la seguridad social, o sea, realmente no profundizan en nada para poder decir que una persona no está bien. Porque es que te estoy viendo, no estás bien. Sí, y cuidado, no estoy hablando de una estética. No lo estás juzgando estéticamente. Exacto, o sea, ya no estamos hablando de una cuestión estética, pero yo te estoy viendo, no me puedes decir que estás saludable. No lo estás, porque lo que te digo, si ya no te digo que te pongas a hacer un medio maratón, pero vamos a coger las bolsas de la compra, como te digo, y vamos a subir 3 pisos hasta tu casa. Esa podría ser una buena prueba, ¿no? Claro, no, 100%. O sea, esto es una prueba para medir en qué punto estás. O sea, no te hace falta hacer 20 flexiones, 18 dominadas, 15 sentadillas para ver si estás saludable. Si en un día de apagón eres capaz de subir la compra. Exacto, ¿no? Yo creo que al final la importancia de que el cuerpo humano no está hecho para pasar grandes o largas horas sentados en una silla, no está hecho para estar cerrado en espacios en los que solamente consumes luz artificial. El cuerpo humano está hecho para otras muchas cosas. Yo por eso siempre a la gente le aconsejo, dentro de lo que se pueda, ¿no? Porque yo al final entiendo que nuestro día a día es una vorágine, si aún por encima vives en ciudades, pero principalmente si tú tienes la posibilidad de acercarte a la naturaleza, que esto puede ser un parque, ¿vale? Con 4 árboles allí, 15 minutos o 30 minutos repartidos en la semana, realmente ahí es donde nuestro ADN reconoce sus orígenes, ¿no? En esa naturaleza, porque venimos de allí. Entonces, es tan importante conectar con esa vitamina N, que dicen, ¿no? Vitamina naturaleza, Qué bueno. que no hay que perderlo. Qué bueno. Jorge, ¿cómo podemos ponernos en tus manos, ¿no? para que nos ayudes a todo esto? Bueno, eso lo tengo en mis redes sociales, tengo un enlace para poder hacer el registro. Es verdad que tengo las plazas limitadas porque no me gusta trabajar con especialmente grupos muy grandes de gente, porque al final el trabajo que yo hago es muy, muy personalizado. Entonces, al final siempre procuro dar a los demás lo que quiero que me den a mí. Entonces no me gusta abarcar mucha más gente por generar más dinero, que al final está claro que aquí todos trabajamos por dinero. Tenemos un problema también en España, que no tenemos una mentalidad o una educación financiera en la que se nos permita hablar con libertad de dinero. Parece que no es políticamente correcto hablar de dinero. De hecho, tú le preguntas a alguien cuánto gana y poco menos que le estás abriendo el cajón de las bragas. O sea, es como ofensivo, ¿no? Ay, que me está preguntando cuánto gano cuando tendría que ser algo normal, ¿no? Pero es verdad que yo, para mí, hay ciertas prioridades. Me ocurre mucho esto, mira, te lo meto a colación, me ocurre mucho con las redes sociales, ¿no? O sea, me llegan muchas propuestas para hacer colaboraciones remuneradas y yo siempre digo lo mismo. Digo, mira, a mí no me sobra el dinero. Y además tengo 4 hijos, o sea que fíjate, pero es verdad que me vale más que mi conciencia me deje dormir por las noches. Entonces hay muchas veces que rechazo muchas cosas porque digo, pero si es que esto yo no lo usaría. Entonces, como a mí no me gusta que me engañen, no me gusta engañar a la gente, ¿no? Entonces, eso se llama coherencia. Entonces, y a ejemplo. mí me gusta, vamos, aplicarme eso porque creo que ni todo vale. Y que al final un poco más vale también perder ciertas cosas, pero luego lo ganas con tu audiencia, con tu gente, ¿no? Eso se llama, como decía, coherencia, y lo hemos estado hablando también con Alicia. No era casualidad que saliera. Jorge, mira, es que de verdad me ha pasado como con Alicia. O sea, se ha pasado el tiempo volando. Se me ha pasado el tiempo volando. Pero ahí tenemos al controlador del tiempo. Nada, que nos dice ya que hay que acabar. Pero sí que me gustaría acabar con una última pregunta para que dejaras aquí el colofón final. Bueno, antes de nada te voy a lanzar otra invitación como Alicia, porque se nos ha quedado muy corto, ¿no? Para seguir hablando claro. de lo que es. Ahora hemos conocido todo el recorrido de la vida de Jorge, pero ¿qué tal un podcast sobre nutrición, buenos hábitos claro, y demás? Sería muy chulo. Y aquí te lanzo esa propuesta. Pero me gustaría que cerraras con ¿qué le dirías a una persona que quiere cambiar su estilo de vida a una vida saludable y que quiere empezar hoy? ¿Por dónde tiene que empezar? ¿Cuáles son los hábitos innegociables o el paso número 1 para empezar hoy? El paso número 1, el más importante de todos, es estar convencido. Si no, no tenemos nada que hacer. Y que hay que tener claro una cosa, que es la constancia. ¿Por qué? Porque la motivación es temporal. O
Yo puedo estar súper motivado porque me he visto la última película de Los Vengadores en la que sale el actor de Thor súper petado y quiero estar como él, pero eso es temporal, porque luego va a haber días en los que ahora hace bueno, pero cuando es invierno llueve y ahora veo qué tal. Entonces, al final, más vale que hagas, más vale muchos pocos que pocos muchos, ¿no? Entonces, al final, escoger, a mí me parece súper importante poner las cosas en papel, porque creo que tiene un poder especial, sobre todo para nuestro cerebro, descargarlo de esa energía. La visualización, exacto, ¿no? De tener algo en tu cabeza, como cuando vas a hacer la lista de la compra. Como no lo lleves escrito, te vuelves a casa con todo menos lo que ibas a comprar, ¿no? Pues un poco lo mismo. Escribir en un papel, yo siempre es algo que le digo a la gente que trabaja conmigo, tu día a día, desarrollarlo completo, pero con todo lujo de detalles, y en todo ese día buscar donde tienes 30 minutos para hacer deporte, que lo tienes seguro. Otra cosa es que no tengas ganas, eso te lo compro, pero el que no tengo tiempo no se lo compro a nadie porque no es verdad, porque ya solamente lo pasas mirando en redes, o te lo pasas por la noche en Netflix, pasando con el mando para acabar sin ver nada porque se ha hecho tarde viendo a ver qué es lo que ibas a ver, con el ¿no? móvil, simplemente. Entonces, al final, yo además, mira, el gimnasio en el que vamos Alicia y yo, me encuentro con gente de todos los perfiles que te puedas imaginar, incluso gente de edad súper avanzada, y para mí son inspiración. Ver a gente tan mayor como hoy, a su ritmo, hagan lo que hagan, me da lo mismo, pero están allí. Y ya solamente el estar allí dice mucho. Y el otro día hablaba con una persona, te cuento muy rápidamente porque me inspiró mucho y además me emocionó incluso. Porque era un hombre mayor que ya había hablado varias veces con él, o cada vez que le veía hablaba con él, pero llevaba un tiempo sin verle. Y me dijo que es que estaba con cáncer de garganta. Y me dijo, dice, si no es porque vengo aquí, dice, ya estaría muerto. Dice, de hecho el médico me ha dicho que no venga. Y le he dicho que esto, como lo deje, no puedo más. O sea, para que veas tú el poder que tiene eso, que el problema del gimnasio y todo esto, del deporte en general, es que siempre ha estado como muy ligado a la vanidad, ¿no? Pero es que realmente cuando tú lo llevas o lo extrapolas al ámbito de la salud, por eso yo te decía que para mí es tan importante, o sea, todo cambia, ¿no? Entonces, al final son pequeños objetivos, que seas constante y a partir de ahí trabajar en lo que quieres conseguir. Pues otra inspiración que hemos traído aquí a Mind in Black. Muchísimas... Todo un placer. Además, tengo que decir una cosa, ¿eh? Sí, venga, di. Este es mi primer podcast y la verdad que, como una vez más, está feo que lo diga yo, pero me han invitado a muchos, nunca me ha llamado la atención. O sea que es mi primera vez aquí en un podcast. La verdad que he estado súper a gusto, súper contento, te lo agradezco y vamos, pues cuando quieras, repetimos. Pues te tomo la palabra y aquí está todo grabado, ¿eh? Que nada, lo sepas. Nada. Qué privilegio. Pues te estaba súper agradecida, pero ahora infinitamente más. Nada, Muchísimas gracias, Jorge. De verdad que un gusto y un placer haberte tenido aquí y que ya estés ahí un poquito más presente en mi vida. Muchas gracias. Si te ha gustado este episodio, ayúdame a que llegue a más personas. Y recuerda esto, las oportunidades brillantes esperan a quienes se atreven a comunicar. Así que si quieres aprender a comunicar desde tu parte más auténtica para crear un impacto en tu audiencia, ponte en contacto conmigo a través de redes sociales o por correo electrónico, justo el que aparece aquí debajo, en la descripción de este episodio.